preparando, pero... Buenos días. ¿Cómo estáis? Bien, también. Bueno, últimamente ya sabéis que mi vida se ha vuelto un poco más emocionante desde que tenemos a Daniel. Entonces, este mensaje es el primero que en vez de prepararlo seguido, lo he tenido que preparar a plazos. Pero bueno, espero que se entienda todo seguido, ¿vale? Hoy. El Señor es el que va a hacer que yo creo que entendáis algo de lo que a mí me ha hablado. Hoy voy a hablar de permanecer, como ha dicho el pastor, permanecer. Es una palabra que no está muy de moda hoy en día, no sé si os dais cuenta, pero es difícil encontrar cosas permanentes, todo dura poco. Vemos que hay pocas personas que puedan mantener un lugar de trabajo durante mucho tiempo. Hoy en día los jóvenes lo más normal es que tengan que cambiar o tengamos que cambiar de trabajo a menudo o nos cueste mantener un lugar de trabajo en unas condiciones permanentes, ¿no? O de piso, por ejemplo. Cuesta estar en un mismo sitio, en un mismo piso mucho tiempo, o incluso de ciudad. Vemos que mucha gente no puede vivir en la ciudad donde le gustaría y por motivos, sobre todo normalmente económicos, tienen que cambiarse de ciudad. Incluso de iglesia. Hay gente que cambia de iglesia y, bueno, el tema de permanecer no es una cosa que esté muy de moda. Pero nosotros tenemos un Dios que no cambia y Él sí que quiere enseñarnos a nosotros el valor de permanecer, porque es un valor muy importante para la iglesia. Y lo he aprendido yo y me gustaría, bueno, lo estoy aprendiendo y me gustaría explicaros un poquito lo que el Señor me ha hablado, ¿vale? Permanecer, sobre todo en el caso de la palabra permanecer que aparece aquí en Juan 15, que nos vamos a centrar en el capítulo 15 de Juan y vamos a estar casi todo el rato ahí, sin movernos, significa quedarse, ¿vale? Mantenerse sin cambios en un lugar o estado o condición. Resistir a los cambios, ¿vale? Quedarse en un sitio todo el tiempo. Eso parece un poco raro, ¿no? Pero es así, es a lo que se refiere. No estamos diciendo que cambiar sea malo, porque sabéis que Dios en su palabra también nos dice que nos tenemos que renovar y que tenemos que cambiar las cosas que no están bien para que estén mejor. O sea que no estoy diciendo que cambiar sea malo, sino que permanecer en lo que es importante es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Cuando descubrimos qué es lo más importante en nuestra vida, tiene que ser algo inamovible, que ya no cambie. Cuando encuentras lo que es lo importante, tienes que decir, yo ya no me muevo de aquí, ya no me muevo, no quiero moverme, me quiero quedar. Y eso es esto que hemos encontrado y que es lo más importante y que no nos movemos, es Cristo, ¿vale? Y en Juan 15 es Cristo, es Jesús el que nos está hablando. Y Él nos está hablando de la importancia de permanecer. Y a mí me ha llamado la atención tres formas que Jesús nos enseña en que nosotros debemos permanecer. Tres formas en que debemos permanecer y que las veremos en el día de hoy, ¿vale? La primera es permanecer como ramas, la segunda es permanecer como discípulos y la tercera permanecer como amigos, ¿vale? Si tenéis el boletín, he puesto estos tres puntos porque son los que vamos a estudiar hoy, ¿vale? El primer punto es las ramas, permanecer como ramas. Vamos a volver a leer lo que hemos leído en la lectura, más un versículo más. Las ramas lo encontramos en Juan 15, del 1 al 6, ¿vale? Jesús, bueno, es un texto muy conocido, sabéis que Jesús se identifica a él mismo como la vid verdadera y, como todos sabéis, una vid, ¿qué es? Es la planta o arbusto, como un árbol pequeñito, que es el que da el fruto de la uva, ¿no? Y tiene como un tronco bastante fuerte y las ramas se enredan, son bastante fuertes también y es frondoso, tiene hojas grandes y da, pues, los racimos de uva. Esto es una vid, ¿vale? Vamos a leer otra vez lo que he dicho, del 1 al 6. Y quiero que nos fijemos mientras leemos todas las veces que aparece
la palabra permanecer o alguna variante del verbo permanecer, ¿vale? También dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano, que pámpano es sinónimo de rama, ¿vale? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Cuántas veces? 5, muy bien. En 6 versículos, 5 veces aparece la idea de permanecer. ¿Esto de qué nos habla? De que es una idea importante que Jesús quería transmitir, ¿no? Vale, ¿qué vemos? Que Jesús es la vid, el labrador, ¿quién es? El Padre, y nosotros somos las ramas, los pámpanos, o en otras versiones también puede ser que diga sarmientos, pero siempre se refiere a las ramas de la vid, ¿vale? Es un texto muy conocido. Sabemos que la vid era un símbolo del pueblo de Israel, y en el Antiguo Testamento nos hablaba más de la infidelidad del pueblo de Israel. Pero en este texto en concreto, la vid nos está hablando de la fidelidad de Jesús con su obra, ¿vale? Y cómo esta fidelidad de Jesús nos tiene que influenciar a nosotros en permanecer. ¿Qué podemos aprender de una rama que permanece? Ahora vamos a pensar que nosotros somos ramas y que tenemos que permanecer en la vid. Entonces, ¿qué podemos aprender en estos 6 versículos de estas ramas? Primero, lo primero que podemos permanecer es que si nosotros somos las ramas y Jesús es la vid, el texto nos está diciendo que si nos mantenemos, si permanecemos unidos a Cristo, daremos fruto. Fruto es otra clave del día de hoy, ¿vale? Si tenemos que olvidarnos de todo, acordémonos de que tenemos que permanecer y que tenemos que dar fruto. Estas 2 cosas para mí son las más importantes. Pero vamos a ver qué es permanecer y qué es dar fruto, ¿no? ¿Qué es dar fruto? Porque claro, estamos hablando de una planta, pues se entiende que el fruto es la uva y que las ramas es los que sustentan las frutas, ¿no? Pero para los cristianos, si nosotros somos las ramas, dar fruto es mostrar el carácter de Cristo, ¿vale? ¿En qué? En nuestra manera de hacer, en nuestras obras, que tienen que ser como las de Cristo. Pensad que para que un fruto salga en las ramas, antes, ¿por dónde ha tenido que pasar los nutrientes y todos los componentes del fruto? Antes han tenido que pasar por la planta, por el fruto. Por el tronco, ¿vale? Tiene que pasar por la vid. Todo lo que hace que un fruto exista, primero ha estado en la vid y después aparecen las ramas. ¿Esto qué significa? Que todas las obras o frutos que nosotros podamos dar como cristianos, primero ya las ha hecho Cristo. O sea, primero Él ya nos ha enseñado cómo tenemos que hacerlo. Él ya ha hecho buenas obras. Él ya ha tenido un carácter muy claro que nos ha enseñado que tenemos que imitar. Y eso después se tiene que manifestar en nosotros. ¿Cómo? Pues ya sabemos que nosotros solos no podemos, ¿no? Pues el Espíritu Santo es el que hace que en nosotros salga el fruto del carácter de Cristo. Todos sabemos que el fruto del Espíritu es lo que se tiene que manifestar en nosotros, ¿vale? Pero no olvidemos que primero ha estado en Cristo y por eso después lo podemos sacar nosotros, las ramas. Entonces, ¿qué significa? Que los que permanecemos o el que permanece en Cristo, como hemos dicho que permanecer es quedarse, se queda siempre con Él. El que permanece en Cristo se queda siempre con Él. Entonces, no lo abandona, no se mueve de su lado. ¿Y eso qué es? ¿Cómo lo podemos traducir para nosotros? Pues no deja nunca de escuchar su palabra, no deja nunca de hablar con Él, porque eso es estar con Cristo. No deja nunca de estar con su familia. Yo me quedo con Cristo, pues obligatoriamente estoy con su familia también. ¿Y quién es? Nosotros, sus hijos, los hermanos de Cristo, nuestra iglesia, ¿vale?
Eso es los que permanecen, ¿vale? Van a dar el fruto que ha estado primero en Cristo y además se van a quedar con Él. Pero el tronco también puede tener algunas ramas que no dan fruto, ¿vale? Si la rama no está bien enganchada a la vid, no permanece en la vid, no puede hacer nada. ¿Qué dice el versículo que hemos leído, el 5? Dice, separados de mí, nada podéis hacer, nada. No es que a lo mejor podrás hacer algo, no, nada podéis hacer, nada es nada. Las ramas que no esté enganchada al tronco, que no esté en la vid, no puede hacer nada. Nada. O sea, este fruto que hemos dicho que a nosotros nos saldrá si estamos enganchados en la vid porque pasa por el tronco y llega a nosotros, el que está separado no puede, porque no puede pasar de Cristo a Él, porque está separado de Él. Entonces, si no hay unión a Cristo, la rama se vuelve estéril. Estos frutos que se tendrían que manifestar no existen. Se vuelve estéril. Y en el versículo 2 hay una palabra bastante dura que muchas veces cuando leemos este texto pasa desapercibida, pero dice que el que no da fruto, Dios lo quita del árbol. La rama que no da fruto es quitada. Esto es muy fuerte, pero una rama que no da fruto no puede formar parte de la vid. Un cristiano que no da fruto, que no manifiesta el carácter de Cristo, no puede formar parte de Cristo. No está formando parte de Cristo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo segundo que podemos ver en estos 6 versículos? Que Dios hace una obra para que podamos dar fruto. Porque parece que sea fácil, ¿no? Lo que estoy diciendo, hombre, tienes que mostrar el carácter de Cristo, dar frutos, pero no lo hacemos solos. Dios tiene una estrategia, en este caso, como Él es el labrador, tiene una herramienta que es la que nos ayuda a poder dar esos frutos que Él requiere de sus ramas, ¿vale? ¿Cuál es la herramienta que usa Dios, el labrador? La palabra. Dice el texto que Dios usa su palabra para limpiarnos y podarnos para que entonces sí que podamos dar fruto. No sé cuántos sabéis de temas del campo, yo sé que Cándido sí sabe, y algunos otros seguro que sabéis. Los pastores también tienen un jardín enorme y huerto y tal, y los que habéis trabajado en el campo o tenéis jardín o algo, sabéis que los árboles o los arbustos, si no se podan y se limpian, no acaban sin dar fruto, porque se van haciendo más viejas las ramas, más viejas las hojas, todo va llenando un espacio que no deja que los frutos salgan y no deja que salgan nuevas ramas. Entonces se tiene que podar y limpiar un árbol. Pues eso es lo que hace Dios con nosotros. Dice que nos poda y nos limpia con su herramienta, que es la palabra, para prepararnos bien y que demos frutos más y mejores, ¿vale? Más y mejores. Entonces, no pensemos que los frutos son algo que solamente se va a manifestar en algunas ramas especiales, que son unas escogidas, ¿no? A veces pensamos que los frutos solo se van a dar en algunos cristianos que son especiales. Claro, porque esta persona es escogida, se nota que tiene un don, que tiene un llamado, y claro que en ella se manifiesta mucho el carácter de Cristo, claro que se comporta muy bien, hace muy buenas obras, es muy buena persona, quiere a todo el mundo. No. Todas las ramas tienen que dar fruto, ¿vale? Para Dios. Los frutos tienen que ser un resultado normal. O sea, es un resultado normal de que tengas fe en Cristo y de que estés entregado a Cristo. Es el resultado que sale, ¿vale? Ya sabemos que dar fruto o hacer obras no es un requisito para la salvación, ¿vale? Eso todos lo sabemos. Pero aunque no sea un requisito para la salvación, es el resultado evidente de que somos salvos, ¿vale? La palabra de Dios nos dice que una muestra de que somos salvos es que mostramos las obras de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo es el que, a través de la palabra de Dios, nos ayuda a ir limpiándonos, a ir podando todo lo que está mal, para que lo que se vea sea
lo de Cristo y no lo nuestro, que muchas veces es lo que es nuestra vieja naturaleza que está mal. ¿Qué pasa con estas ramas que no permanecen? Hemos dicho que la consecuencia de los que sí permanecen es que muestran estos frutos y que todos tenemos que mostrarlos. Pero los que no permanecen, el versículo 6 es muy claro. Dice, será echado al fuego. Entonces, vamos a pensar qué aspecto tiene una rama que no está unida a ningún tronco. ¿Qué aspecto tiene? Es muerta, ¿no? Marchita, sí, sin vida. Ahora pensemos, o piensa qué aspecto tienes tú. Piensa el aspecto que tienes tú. Piensa si tienes aspecto de vida, que estás unido a Cristo, o tienes un aspecto de estar marchitándote, de estar muerto, sin vida. Si no estamos dando frutos, tenemos que pensar si realmente estamos unidos a lo que da vida, si estamos unidos a Cristo. Porque si tú te das cuenta que algo pasa, no estoy dando frutos, no estoy siendo como Jesús, a lo mejor es que aún no estás unido a Él y Él no te puede transmitir su carácter, no, el Espíritu Santo no está pudiendo obrar en ti, ¿vale? Si te has separado de la vid, pues te vas a ir marchitando. Hace unos días, el 20 de octubre, fue el aniversario de bodas de Xavi y yo. Y hicimos 4 años de casados. Y él me regaló un ramo súper bonito de rosas, con 4 rosas, ahí está, la foto. ¿A que se ven bonitas? Sí, son súper bonitas. Aquí ya habían pasado a lo mejor 4 días que me las había regalado, pero que aún no están bonitas. Estas rosas, ¿creéis que están en un rosal? No, ya están cortadas del rosal. Pero aún así unos días mantienen un buen aspecto, ¿no? Pero os voy a enseñar. Digamos que esto es lo que queda de ese ramo tan bonito que un día fue, que estaba lleno de vida, que se veía muy bonito, con un color vivo. Y esto es el aspecto que tiene ahora. ¿Qué os parece? Está fatal, ¿no? Bueno, en realidad es muy triste esto, porque este es el aspecto que tenemos nosotros si no estamos en Cristo, si no permanecemos con Cristo. Puede ser que durante unos días podamos fingir o podamos mantener un aspecto de que sí que estamos con Cristo. Podamos fingir que tenemos gozo, podamos fingir que somos cristianos, podamos fingir que amamos a todo el mundo y durante unos días pues parece que estamos vivos. Pero al cabo del tiempo, una persona que no está unida a Cristo no puede mantenerse viva. Es imposible, se marchita y muere y entonces ya se muestra en su carácter, en su cara, en la manera de afrontar sus problemas, que no está unida a la vid, que no está unida a Cristo. Y acaba teniendo este aspecto y acaba quedándose solo, ¿no? Porque ya no está unido al ramo, al árbol que está en Cristo. En 2 Corintios 5:17, 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Es un contraste súper fuerte, ¿no? Los que se separan de Cristo mueren, pero dice aquí que los que están en Cristo son hechos nuevos y todo lo viejo ya no se ve, ya ha pasado. No sé si os pasa que conocéis a gente que a lo mejor es mayor o incluso no es Miss Universo, pero como está, tú lo ves precioso, ¿sí o no? Ves a esa persona preciosa, eso es el amor de Dios. O sea, es el carácter de Cristo que se ve en las personas, que hace que aunque esa persona, tú ya no te planteas ni cómo es, porque tú ves a Cristo en esa persona. Y eso es lo que hace estar unido a Él, ¿vale? Piensa que si tú te estás dando cuenta que no estás unido a la vid, aunque durante un tiempo puedas parecer saludable y vital, tarde o temprano morirás. Así que es importante, muy importante, que busques la manera de volver a Cristo y de unirte a la vid. Estas son las ramas que permanecen. ¿Se ha entendido? Vale. El número 2 son los discípulos.
Discípulos que permanecen. Seguimos en Juan 15, del 5 al 11, del 7 al 11, perdón. Juan 15, del 7 al 11. Quiero que nos volvamos a fijar cuando leamos cuántas veces aparece permanecer o alguna variante, ¿vale? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántas veces la veis? Otra vez 5. Desde el 7 al 11, 5 otra vez. O sea, el resumen es que ya vemos que desde el 1 al 11, 10 veces aparece permanecer, ¿vale? Pues ahora esta parte, 5 más. O sea, que sigue siendo muy importante permanecer, pero en esta vez ya hace un cambio el Señor y ya no habla de las ramas, sino que está hablando de los discípulos, ¿vale? ¿Qué podemos aprender de un discípulo que permanece? Primero, un discípulo que permanece, la primera frase dice que permanecen en Jesús y en su palabra. En Juan 8:31 vemos claramente esta idea que se repite, Juan lo repite bastante en su Evangelio. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vale, o sea que quien permanece en la palabra de Dios es verdaderamente un discípulo. Eso es lo primero que vemos. Pero ¿qué dice también el versículo? Una cosa que a veces pensamos que es magia, que es como muy fácil, ¿no? Que dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Verdad que si lo leemos así suelto se puede malinterpretar mucho? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué quiere decir? Que es una consecuencia de algo el hecho de poder pedir lo que queremos y que se conceda, ¿no? Y que el Señor lo haga. ¿Por qué? Es un requisito de Dios que nosotros estemos unidos a Cristo y que estemos permanentemente unidos a su palabra para que cuando nuestras oraciones, nuestras peticiones, Él las conteste, esa respuesta esté dentro de su voluntad. Si nosotros estamos unidos totalmente al Señor y a su palabra, sabemos que estaremos dentro de su voluntad. Y el Señor nos va a poder conceder esas cosas que desea nuestro corazón, porque nuestro corazón estará alineado con el suyo. Y vamos a pedir realmente cosas que son buenas para la obra de Dios. Hace poco ya lo expliqué en un culto de oración, pero no estabais todos, y lo voy a volver a repetir. En un taller que estuvimos en Madrid, Xavi y yo, que fuimos a un congreso de líderes de jóvenes, nos dijeron que reflexionáramos si nuestras oraciones, si ahora Jesús nos concediera todas las oraciones que hemos hecho en este último mes, ¿quién saldría más beneficiado? ¿Yo mismo, mi familia, mi persona, mi trabajo o la obra de Dios? Si Jesús te concediera todas las oraciones que has hecho en este último mes, ¿quién saldría realmente beneficiado? ¿Tú mismo o la obra de Dios? Eso a mí me hizo pensar mucho, ¿no? Porque muchas veces pedimos, pero no estamos alineados con la voluntad de Dios. También en Juan 14, del 12 al 14, nos vuelve a explicar más requisitos para que el Señor nos conceda lo que pedimos. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, del 12 al 14. Aquí está diciendo que tenemos que pedir en su nombre y dice que tenemos que hacer las obras que Él hace. O sea que
si no permanecemos en Cristo, haciendo las obras que Él hace, en su palabra, podemos decir que somos sus discípulos, pero Él no lo va a ver así. No estamos mostrando que somos sus discípulos. O sea que lo primero para ser un discípulo que permanece es alinearnos con la voluntad de Dios. Ponernos en concordancia total con Él. ¿Cómo? Permaneciendo en hacer las obras de Cristo y en su palabra. Lo segundo para ser un discípulo que permanece es, otra vez, dar fruto. El fruto es una evidencia externa, ya lo hemos dicho, de que somos discípulos. Pero ahora vamos a concretar más, porque en este párrafo que hemos leído, del 7 al 11, el Señor nos está diciendo los tipos de fruto que Él siempre nos está pidiendo, ¿no? Que se tienen que mostrar más en sus discípulos. Y hay un fruto que lo vemos en el primer mandamiento, que lo vemos en el segundo mandamiento, y que es lo más importante, y que por mucho que lo repitamos, siempre va a seguir siendo lo más importante, que es el amor. Esa es la parte del fruto que más nos identifica como discípulos de Cristo, porque Dios es amor y Jesús es amor. Entonces, debemos permanecer en el amor de Cristo, como dice el versículo 9, permanecer en el amor de Cristo para mostrar que somos de Él, para mostrar que somos sus discípulos. Yo estaba intentando pensar ejemplos de qué es permanecer en el amor de Cristo, pero me pareció que eso es más fácil, ¿no? Todos pensaríamos cosas que ya sabemos, ¿no? Permanecer en el amor de Cristo, pues amar a nuestros enemigos, estar, por ejemplo, ayudando a los más necesitados. Estas cosas las sabemos. Sabemos que tenemos que amar a Dios, que estar en su casa, ¿no? Pero me ha ayudado más pensar ejemplos que no son permanecer en el amor de Cristo. Pensar vosotros también, que si no hago yo todo el esfuerzo. Pensar qué podrían ser ejemplos de lo que no es permanecer en el amor de Cristo. Acordaos que permanecer es quedarse sin moverse en el amor de Cristo. O sea, no sería permanecer en el amor de Cristo, por ejemplo, amar más otras cosas que a Dios, la idolatría, uno de los 10 mandamientos. No perdonar, pero cosas más del día a día, por ejemplo, contestar súper mal a las personas, ¿no? Irritarnos muy rápido, criticar a otros, sabiendo que estamos ahí criticando y no podemos, pues eso no es amar como permanecer en el amor de Cristo. Ver que alguien necesita ayuda y pensar, yo ahora no puedo, ya le ayudar a otro. Hay muchos ejemplos de lo que no es permanecer en el amor de Cristo, ¿no? Y realmente me ha hecho pensar si yo estoy permaneciendo en el amor de Cristo o solamente muestro el amor de Cristo de vez en cuando. Es para pensar, ¿no? Y otro de los frutos, hemos dicho que un discípulo tiene que dar fruto, el amor sería el primero, y el segundo sería guardar los mandamientos de Dios o intentar cumplir todos los mandamientos de Dios. ¿Intentamos cumplirlo o no? Todo lo que dice la Biblia. Eso aquí en Juan 15 nos está diciendo, si guardáis mis mandamientos seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que para ser un discípulo que permanece tenemos que cumplir lo que dice la Biblia. Y también me doy cuenta que muchas veces ponemos excusas diciendo que hay cosas en la Biblia que son muy difíciles. Que claro que Jesús era Dios y que Él sí, ¿no? Pero nosotros, ¿no? Ponemos muchas excusas o estas personas son más santas que yo, están más preparadas y yo con todo no puedo cumplir. Hago la mayoría, pero esto no puedo. Y entonces nos conformamos, ¿no? Pensando que todo no hace falta hacerlo. Con que haga un poco, ya está. Y no, un discípulo verdadero, aunque ya sabemos que llegar a la perfección hasta que no estemos con el Señor no podremos, pero un discípulo verdadero tiene el deseo de cumplir los mandamientos de Dios siempre y no poner excusas. Siempre quiere. Siempre, aunque esté cansado, aunque tenga otro compromiso, aunque
siempre quiere cumplir los mandamientos de Dios. Aunque esté rodeado de personas no cristianas y nadie de la iglesia le esté viendo, también quiere cumplir los mandamientos de Dios. En cualquier situación. Eso son los dos frutos que aquí nos está pidiendo que tienen que mostrar los discípulos. El amor permanente y obedecer los mandamientos permanentemente también. Y lo tercero de un discípulo permanente, que permanece, es que tiene el gozo de Cristo. Me encanta, porque este versículo parece que no venga a cuento, ¿no? Estamos leyendo permanecer, permanecer en el amor, permanecer en guardar los mandamientos, y de repente el 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, un discípulo verdadero que permanece tiene el gozo de Cristo. Jesús nos dice que si permanecemos en Él, que permanezcamos en Él, perdón. Jesús nos dice que permanezcamos en Él para que podamos participar con Él de su gozo. ¿Sí? Para que podamos participar con Él del gozo. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a leer Hebreos 12:2, que nos lo aclara, ¿vale? Hebreos 12:2. ¿Estáis bien? Ya solo nos queda el último punto, ¿eh? Hebreos 12:2. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo de Cristo está en su obra de redención. O sea, Él se pudo gozar aún en medio de la situación de morir en la cruz, de pasar por el sacrificio que tuvo que pasar, del sufrimiento tan bestia que tuvo que pasar. Se gozó en la obra de salvación, se gozó en la obra de redención. Por el gozo puesto en la cruz pudo cumplir con el propósito de Dios. Pues vemos que un discípulo que permanece en el Señor se goza en la obra de salvación de Cristo. Se puede gozar en la obra de redención. Podemos entender plenamente el gozo de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que un discípulo del Señor entiende que no es el único discípulo, que tiene que hacer más discípulos, porque entiende el gozo que es para Dios su obra redentora, ¿vale? Así que ser un buen discípulo es permanecer en sus obras y en su palabra, mostrar el amor y cumplir sus mandamientos y tener el gozo de la salvación, entendiendo que tenemos que hacer más discípulos también, ¿vale? Y el último punto, que ya es la conclusión, es el de amigos. Amigos. Me ha encantado esta última parte porque no sé si os da la sensación, pero yo desde que soy pequeña, una de las cosas que tengo clara es que Jesús es mi amigo, porque eso es lo que vivimos más de cerca cuando somos pequeños. Jesús es tu amigo, eso me lo explicaba Marisa siempre en la escuela dominical. Tengo un amigo que está conmigo, es Jesús, ¿no? Y entonces se nos queda y sabemos que Jesús es nuestro amigo, porque un amigo tiene unas características concretas que todas ellas, un buen amigo, todas ellas están en Jesús. Y además, hoy, cuando he visto a Jocabet, me he acordado de esto, porque la he echado tanto de menos que, bueno, ahora lloro. Que eso me ha hecho pensar lo que es un amigo, de verdad. Y, no sé si aún funcionan las hormonas, pero yo sigo llorando mucho. Vale, entonces, para este punto vamos a leer Juan 15, del 12 al 17. Juan 15, del 12 al 17, ya es la última parte. En esta parte solamente aparece una vez la palabra permanecer porque ya nos ha enfocado más al amor, ¿vale? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esta parte, perdón un momento. Esta última parte, del 12 al 17, es como un resumen de todo lo que hemos venido diciendo, ¿no? Está diciendo que tenemos que amar, que tenemos que permanecer en el dando fruto, ¿sí o no? Que todo lo que pidamos en el nombre del Señor, Él nos lo dará. Todas estas ideas las resume aquí al final. Pero la idea de amigo la introduce nueva. ¿Y qué podemos aprender en estos versículos de un amigo que permanece? Porque estamos hablando de permanecer. Ya hemos visto lo que es una rama que permanece, un discípulo que permanece, un amigo que permanece. Tiene dos características muy espectaculares para mí. Un amigo que permanece, porque este amigo que permanece es Jesús. Porque nosotros, por desgracia, no somos fieles, pero hace poco Óscar Pérez, cuando predicó aquí, nos explicó, ¿no?, que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y Jesús es un amigo fiel y es el ejemplo perfecto de amigo que tenemos que imitar. Y tiene dos características. La primera es que dice, yo ya no os llamaré siervos, os llamo amigos. Esto era muy fuerte para los discípulos porque Jesús les podría haber llamado siervos o no. ¿Somos siervos en realidad de Cristo? Tenemos que ser siervos, tenemos que ser esclavos de Cristo. Es muy importante porque nuestra actitud sí que tiene que ser de siervo. Pero Él, sin embargo, no nos trata así. Dice, yo os llamaré amigos. ¿Por qué? Porque está buscando, dentro de que nosotros tengamos la reverencia delante de Cristo, de que Él es nuestro Señor, Él está buscando con nosotros una relación muy profunda, muy genuina, como la de un amigo verdadero, ¿vale? ¿En qué vemos esto? En el versículo... Un momento. Todas las cosas... Aquí, el 15. En el versículo 15 dice, todas las cosas que he oído de mi Padre, os las he dado a conocer. ¿Qué hacen unos amigos? Pensar en vuestros amigos, en vuestros mejores amigos. ¿Qué hacen unos verdaderos amigos? Se explican todo, ¿no? Se explican todo. Tienen la confianza plena de decirse todo. Sea algo que nos avergüenza, sea algo que sea bueno, sea algo que sea malo, sea algo que no podemos solucionar solos. Con un amigo tenemos la confianza de explicar todo. Pues Jesús dice que confía tanto en nosotros que todas las cosas, os las he dado a conocer. Es muy fuerte, ¿eh? Todas las cosas nos las ha dado a conocer. O sea, Él quiere ser para nosotros un amigo verdadero, de esos que se cuentan todo. Sin embargo, nosotros a veces no le correspondemos igual. Aunque no podemos engañarle porque Él sabe todo de nosotros, intentamos esconderle cosas, ¿no? Pero si somos realmente amigos verdaderos de Él, tenemos que tener esta relación genuina de reverencia como Señor, pero de una amistad profunda que se cuentan todo, los amigos, y contarle todo a Jesús. Porque Él ya nos ha contado todo. Y la segunda característica de un amigo verdadero, aparte de esta confianza plena, es que dice que Él nos ha escogido. Dice, yo os he escogido. No está diciendo que nosotros le hayamos escogido a Él como amigo, sino que Jesús nos ha escogido a nosotros como amigo. ¿Os dais cuenta? Últimamente, con algunos amigos hemos dicho que esta frase, que los amigos son la familia que se escoge, porque la familia que tenemos es la que nos ha tocado, ¿no? Y hemos nacido en una familia, pero los amigos son la familia que se escoge, que la escogemos. Pues Jesús dice que Él nos ha escogido. O sea, somos sus amigos, o sea, somos la familia que se escoge, ¿vale? Para Él. Y esto en la época de Jesús no era lo normal. Podemos pensar que era fácil para Jesús decir a los discípulos, yo os he escogido, ¿no? Parece normal, Él es el maestro, yo os he escogido. Pero en la época de Jesús, los discípulos elegían con qué maestro querían ir. No solamente existía Jesús, habían más maestros de la ley en esa época.
y los discípulos eran los que elegían con qué maestro querían ir. Sin embargo, Jesús dice, yo os he elegido a vosotros. ¿Verdad que Jesús eligió a sus discípulos? Y también te ha elegido a ti. Porque Él es diferente. Él no es como los maestros que había en esa época. No esperaba que viniera la gente a elegirle a Él. Él nos ha elegido a nosotros como discípulos, ¿vale? Para que seamos su familia, sus amigos y que demos la vida por nuestros amigos. Porque dice que un amigo verdadero es el que da la vida, ¿vale? Está diciendo el Señor. Y muy importante que dice, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que la relación de amistad con Jesús es un poco más compleja que las que podemos tener con nuestros amigos, porque es amigo pero es Señor. Nos cuenta todo, pero tenemos que obedecer todo lo que nos ha contado. Cuidado, porque si no, no es nuestro amigo. Entonces, tenemos que tener claras estas pequeñas cláusulas, que no están en letra pequeña, están grandes, para que las veamos. Y ya vamos a la conclusión final de todo, porque yo estaba preparando este tema y desde hace muchos días le estoy dando muchas vueltas a este texto, lo he leído muchas veces, y entendía muchas enseñanzas, pero no entendía por qué tenía que explicaros eso a vosotros, porque puede ser que sea para mí solo. Pero no sabía por qué os tenía que explicar eso a vosotros. Entonces, lo que he visto en el último versículo que hemos leído es que el Señor no va a parar de decirnos lo mismo hasta que no lo cumplamos. Que nos va a estar repitiendo lo mismo hasta que lo cumplamos. Porque ser ramas o discípulos o amigos que permanecen en Cristo se resume todo en una sola cosa, que es el versículo 17, que dice, esto os mando, 2 puntos, que os améis unos a otros. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y me doy cuenta que en muchas predicaciones que hemos hecho y que a mí el Señor me ha hablado y que yo también he hecho, siempre es esta conclusión, que nos amemos entre nosotros para que la gente sepa quién somos, para poder dar testimonio. Y otra vez el Señor nos está dando la misma lección. Será porque algo no estamos haciendo, ¿no? Al menos yo. Me ha impactado mucho este versículo 17, porque después de todo se resume en esto, que os améis unos a otros. Realmente si es otra vez lo de siempre es porque no lo estamos haciendo. Y el Señor no para de repetirnos. Y tenemos que decidir si queremos permanecer en Él o no, si queremos ser diferentes o no, si queremos mostrar que tenemos a Cristo o no, ¿vale? Entonces, para terminar, que me he pasado de la hora, quiero que pienses en alguien de la iglesia, en alguien de aquí, de nuestros hermanos, de nuestra comunidad, a quien no estamos amando de manera permanente. Piensa en alguien a quien tú no estás amando de manera permanente, porque es lo que el Señor nos está pidiendo para que seamos luz, para que seamos realmente una iglesia que permanece en Él. Cada uno de nosotros individualmente tenemos que permanecer en su amor. Entonces, en silencio, cada uno dentro de él mismo, piensa en alguien a quien tú no estás amando de manera permanente como el Señor te pide. Ora, dejamos 2 minutos para que cada uno en su interior le pida al Señor que nos ayude a ser personas que permanecemos en Él y que nos ayude a amar a estas personas de manera permanente y que también nos perdone por lo que hasta ahora no hemos podido hacer y que realmente a partir de ahora nos quedemos al lado de Cristo y ya no nos movamos. Que el Señor os bendiga. Amén.